hoy traigo un tema muy bonito, muy edificante. Buenos días, eso sí, vea, con ánimo pronto, dice el Señor, nos despertó a los que vienen dormidos, que todavía hay con este frío, desde anoche está lloviendo. Bueno, hermanos, el domingo pasado nosotros trabajamos un tema que se llamó el cristiano carnal y el evangelio falso. Hoy quiero compartir un tema, de pronto desviándome un poquito de la secuencia que venimos de Apocalipsis, pero cuando a mí el Señor me habla, cuando a mí el Señor me dice de este tema, pues yo lo hago, porque más del conocimiento, más que queramos saber cosas que a lo mejor nosotros no vamos a ver, porque al menos yo aspiro no ver ese tipo de cosas, aspiro no quedarme en el juicio de Dios sobre la tierra, todo lo que ha de venir por causa del juicio que Dios, de la ira de Cristo, la ira de Dios, y también se combina la ira del enemigo, porque es la pelea por los suyos. Cada uno tiene sus seguidores y es la lucha entre los que somos de la luz y la lucha entre los que están en las tinieblas. Entonces, hace unos días estaba mirando, o más que todo, en el programa de Radio Todelar, yo vengo hablando acerca de lo que es el Espíritu Santo, haciendo un desglose y hablando muy, muy profundamente acerca del mover del Espíritu Santo, acerca de cómo cada uno de nosotros vamos entrando en esta parte y conocer ese ser maravilloso que está en la tierra haciendo una obra por nosotros, haciendo una obra, haciendo una tarea, para que aquellos que hemos sido llamados, hemos sido seleccionados desde antes de la fundación del mundo, podamos irnos con el Señor. Uno a veces dice, Dios mío, ¿cuánta gente se irá o cuánta se quedará? Pero cuando uno empieza a analizar, empieza a mirar lo que uno ve, lo que uno escucha, uno dice, mucha gente se va a quedar, mucha gente se va a ir con el adversario. Por eso el Señor dice en el libro de Isaías, dice, no temas manada pequeña. O sea, no son muchos, sino aquellos que caminemos dentro de la verdad del Evangelio de Cristo. Esos somos los que de pronto nos vamos buscando, como siempre le digo al Señor, que no me permita desviarme, que no me permita hacer cosas que sean de la carne, que motiven a usted en la parte emocional, pero espiritualmente no encontramos nada, y eso es importante. O sea, a mí no me interesa, hermano, que usted pedirle al Señor que lo llene de bienes y favores, si al final esos bienes y favores lo van a desviar de su fe, lo van a desviar del conocimiento del Señor. A mí Dios nunca me ha hablado que les hable de prosperidad, que les hable que Dios le va a hacer caer oro en la cabeza, le va a dar uno. A mí el Señor siempre me dice, hable de mí. Porque cuando conocemos del Señor, Él mismo se encarga de traer y de responderle a cada uno de nosotros conforme a nuestra fe las necesidades, ¿ya? Entonces eso es importante. Pero yo quiero traer, y esto, digamos, tome el tema para usted. No diga, ay, ¿cómo le cae a fulanito? Porque si fulanito no vino, no es para él, es para usted. Porque el objetivo que el Señor tiene con nosotros es que cada día seamos mejor. Y Dios está buscando los suyos. El Espíritu de Dios está buscando los que están con Él, los que somos adoradores en espíritu y en verdad. Y ser un adorador no es el que usted venga y cante aquí como los dioses o como los ángeles, sino que usted obedezca la palabra de Dios. Ese es un verdadero adorador. No es solamente la persona que canta, no es solamente la persona que viene a la iglesia, sino dice la palabra de Dios que el verdadero adorador y aquel que alaba al Señor es el que obedece su palabra. Dice el Señor en la Escritura, dice, se complace Dios tanto en los sacrificios, en que le haga holocausto, le haga expiación, le cante, le haga esto, si no está más bien en la obediencia a mi palabra. Eso es lo que realmente a Dios le interesa. Cuando nosotros somos hijos obedientes, cuando nosotros caminamos dentro de la estructura de Dios, somos hijos, somos adoradores. Y a esos es que Dios ha puesto su mirada.
Y venimos nosotros caminando, venimos nosotros trabajando por eso, para que usted pueda irse con el Señor. Que cada día nosotros seamos mejores. Que nadie tenga que indicarnos. Que si nos indican es porque somos seguidores de la verdad. Que si alguien habla de nosotros es porque están sintiendo que en nosotros hay cambios, hay transformaciones. ¿Ya? Aunque muchos, dice la misma palabra, que muchos vituperan, hablan, inventan cosas, pero si usted y yo sabemos que estamos alineados a la palabra, no nos debe interesar el concepto ni lo que digan los demás. El concepto que Dios tiene con usted, no pare de contar, ¿ya? Entonces, leyendo o trabajando en los temas que tengo en la emisora, que estoy hablando acerca de los emblemas del Espíritu Santo, de las figuras o de la simbología del Espíritu Santo, encontré uno que me pareció espectacular, aunque todos, porque he hablado del agua y explico todo lo que tiene que ver con el agua. He encontrado el emblema de la paloma, entonces hablé de todo por qué se caracteriza como paloma. Pero me llamaba muchísimo la atención este concepto o este emblema, porque tiene que ver con la salvación de los otros. Tiene que ver si nos vamos con Él o no nos vamos con Él. Así como los que son seguidores de un evangelio falso, en donde lo único que les predican es del mundo, es el dinero, son las cosas, entonces eso es las personas que no se van a ir con el Señor. Empezando por el predicador. Porque el predicador, cuando habla solamente de plata, de dinero, de bienes, cuando habla solamente que participamos de las cosas del mundo y apoyamos ese tipo de cosas, somos predicadores falsos. Somos enseñadores mentirosos. Por eso yo les decía el jueves a los hermanos que estuvieron acá, que cuando usted escucha a un predicador, sea profeta, sea apóstol, sea lo que sea, que declara o decreta, es un pastor mentiroso. Es un pastor o un evangelista o una persona que no está guiada por el Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor me enseña que los decretos solamente son expedidos por Dios. Y ya todos los decretos que fueron dados por el Señor están en la Biblia. Luego yo no puedo decir, es que yo decreto que Dios le va a dar a usted tal cosa, porque ese pastor, ese líder o esa persona está siendo de Dios. Y yo no puedo tomar el lugar de Dios, porque cuando yo tome el lugar de Dios, ¿qué le pasó a Luzbel? ¿Qué le pasó a Satanás? Fue sacado de la presencia de Dios. Cuando los pastores decretan, cuando los pastores declaran que en el nombre del Señor yo hago esto y lo otro, son pastores mentirosos. No están guiados por el Espíritu Santo. La misma palabra de Dios me dice que nosotros tenemos que proclamar la palabra de Dios. Y proclamar la palabra de Dios significa predicar. Y que cuando una persona está enferma, yo no puedo decir, decreto que usted está sana, decreto y declaro que usted no, porque el que sana es el Señor. Yo simplemente, siempre como ustedes han escuchado, porque eso lo dice la palabra en el Salmo 110 o 116, donde la Biblia dice, Señor, envía la palabra de sanidad, de prosperidad y sáquela de la miseria. O sea, yo puedo orar, Señor, sane al hermano de su enfermedad. Y otra cosa que el Señor me enseñaba es que yo no puedo decretar algo o yo no puedo decir algo que yo no lo estoy viviendo, porque estaría siendo mentiroso delante de Dios. Si yo estoy enferma, como yo se lo dije hace unas noches al Señor, cuando estaba así, yo decía, Señor, después de me ha venido muchas cosas, Señor, estoy enferma. Yo no voy a decir, en su nombre yo soy sana, porque el Señor vino por el enfermo, hermano. El Señor no vino por el que está sano, el Señor vino por el enfermo. Y si usted le dice al Señor, yo estoy sano, pues Jesús no lo va a sanar, porque usted ya sabe que está sano. Yo tengo que ir a decirle al Señor, estoy enferma, como se lo dije yo esa noche. Señor, estoy enferma, mire, estoy aquí, mira, en esta cama, aquí, en esto, y lloraba, ayúdeme, estoy enferma, si usted no me sana, ¿quién me va a sanar? Pero yo no puedo decir cosas. No, hermana, diga que usted está sana, créale. No, porque entonces cuando Jesús venga, dice, pero es que usted dice que está sana.
Entonces, ¿yo cómo la voy a sanar? No, que usted ya está sana. A veces nosotros decimos cosas porque se las escuchamos a otros, pero no le ponemos sentido común a las cosas. No hacemos o no decimos lo que está. Fíjense que la mujer de flujo de sangre usó todo su dinero. ¿Y qué fue? Y le dijo: yo sé que si yo voy a él me sana. Y cuando el enfermo llegaba, no es que yo declaro que yo estoy en su sanidad, que usted me sana. No, ¿qué tiene? Señor, estoy enfermo. ¿Qué quiere que haga? Que me sane. Y el Señor daba la palabra, el Señor tocaba, el Señor hacía un acto y la persona se sanaba. Por eso, hermanos, si usted está enfermo, vaya a la presencia del Señor y dígale: Señor, estoy enfermo. Estoy enfermo. Su palabra dice que ninguna enfermedad, su palabra dice que ninguna dolencia, su palabra dice esto. Entonces, Señor, por favor, sáneme. Y si la cuestión es de un médico, entonces ábrame la puerta para ir al médico, Señor. Pero a veces nosotros mismos tomamos decisiones, decimos cosas que la Biblia no respalda. Y si la Biblia no me respalda, o si la Biblia no respalda lo que yo estoy diciendo, nosotros vamos a seguir en las mismas circunstancias. Vamos a seguir en la misma situación, porque nosotros tenemos que ir a Cristo por la verdad. Señor, tengo este problema. Señor, tengo esta situación que no he sido capaz con ella, ayúdeme. Porque cuando yo reconozco mi enfermedad, cuando yo reconozco mi debilidad, ahí es donde entra el Señor a hacer la obra. Ahí es donde el Señor entra a mostrarle a usted el poder de Dios. Pero yo no puedo hablar algo que no es verdad. No, hermano, dígalo, créalo, créalo. Porque ¿sabe cómo se llama eso? Eso lo usa un pastor que se llama Yonggi Cho. Es un pastor japonés en donde él empezaba a hablar: si usted quiere una bicicleta, si quiere, embarácese de la bicicleta. Y digo yo, eso como es así. Embarácese de la bicicleta, embarácese que quiere esto y Dios se lo traerá. Eso se llama pensamiento positivo, metafísica. Y eso no es nada del plano espiritual. Y nosotros, eso es lo que se escucha en muchos predicadores: positivismo, se escucha metafísica, hechicería, porque traen un montón de cosas y ponen su confianza en la escoba, ponen su confianza en el chicle que mascó el pastor, ponen su confianza en la patadita, en el vasito con agua, y todas esas cosas son hechicería. ¿Dónde Jesús hizo esas cosas? Jesús siempre era con la palabra. Algunos momentos, cuando la fe de nosotros no nos alcanza para entrar en el proceso, pues ya el Señor utilizó otras cosas. Pero es diferente, hermano. Entonces, lo que yo quiero es que miremos esta parte. Busquemos, por favor, Efesios capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 13. Y vamos a hablar del tema, y yo lo he titulado: eres un sellado de Dios. Porque los sellados son los que nos iremos por el Señor. Efesios capítulo 1 versículo 13. Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14. ¿Listos? Bien. Dice así la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Qué vamos a mirar en este versículo? ¿Qué vamos a analizar? ¿O qué nos va a enseñar el Señor? Y esta palabra tómela para usted, hermano, porque cada uno de nosotros vamos a rendirle cuentas al Señor de las cosas que nosotros hicimos, de la palabra, de nuestro caminar, aún de la misma parte financiera que Dios nos dio. Él nos va a pedir cuentas de la parte financiera, Él nos va a pedir cuentas del dinero que puso en nuestras manos, de la palabra, de los actos, de los sentimientos. La palabra del Señor está diciendo o me enseña que la iglesia debe ser sin mancha y sin arruga.
Y para eso el Señor nos está mostrando a nosotros cosas que tenemos en nuestro corazón. Tenemos muchas cosas en nuestro corazón perverso, dice la Escritura, y tenemos que empezar a sacar todo aquello que me aleja, que me aparta y me separa del Señor. Porque el Señor nos ha llamado y el Señor nos ha ungido. Y la palabra unción o ungido significa que usted ha sido apartado, separado, puesto para una buena obra, dice la palabra del Señor. Y por eso la Escritura me está hablando y la palabra del Señor me está enseñando. Y yo le quiero enseñar a usted, hermano, que usted se apropie de esto y que usted empiece a decirle al Señor: soy un sellado, Señor. Tengo el sello, porque el sello es lo que me va a permitir a mí irme con el Señor. Si yo no estoy sellado, porque la guerra y la lucha es entre los sellados por Satanás y los sellados del Señor. Así como Satanás, dice la palabra del Señor, va a sellar a los suyos, el Señor, a través del Espíritu Santo, va a sellar a los que son de Él. Y la pelea es entre los sellados. No los 144,000 sellados de los que nos habla Apocalipsis, porque eso es diferente. Eso es, ni siquiera nosotros estamos aquí cuando el Señor levanta a los 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Eso es distinto, pero aquí la batalla es por el sellado. Y por eso el Señor nos habla muy claro en la palabra. Si usted es un sellado por el Señor, si usted sabe que usted es un sellado, manténgase. Porque cualquier cosa me lleva a mí a salirme del sello del Señor. Me lleva a mí a salirme, como muchos hermanos, como muchas personas que caminaron con el Señor y ahorita están fuera. ¿Por qué? Porque pudo más el mundo, pudo más la obra de la carne, puede más el odio, el resentimiento, la amargura, el concepto, lo que se vio, y no vamos a la presencia del Señor. Yo quiero invitarle a esto. Dice aquí la palabra en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Dice vosotros, también vosotros. Cuando habla aquí Pablo de la palabra vosotros, se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo al pueblo del Señor que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo, que camina en la integridad de Dios. Y por eso dice en Cristo, ustedes y yo que estamos con el Señor, que estamos con Cristo, dice, habiendo que oído la palabra. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted y yo, hermano, vamos a ser justificados como lo fue Abraham, como lo fue Abel, como lo fueron las personas que el Señor nos muestra en Hebreos capítulo 11. Los hombres de fe. La fe que usted tiene en el Señor es lo que la va a justificar. Y cuando hablamos de justificación, la Biblia me enseña que es que ningún pecado se le imputará a usted delante de Dios. Por eso, si yo tengo fe en el Señor, si mi caminar es en la fe, no por obras, si mi caminar es porque creo en su palabra, creo en Cristo Jesús, creo en la obra venidera del Señor, entonces yo camino por fe. Y yo hago la tarea que el Señor me ha mandado a hacer. Y yo camino dentro de los preceptos y mandamientos que Dios ha establecido en su palabra. Y aquí dice la palabra del Señor, dice, habiendo oído la palabra ¿de qué? De verdad. Y la palabra de verdad es el evangelio de Cristo. Es el Cristo que se predica aquí en la Biblia, hermano. No el Cristo que se predica allá afuera, un Cristo que pide plata para sanar, un Cristo que le ha despojado a las ovejas del Señor de sus bienes y favores. Un Cristo diferente. No es el Cristo de la Biblia, porque el Señor Jesús ni siquiera tenía dónde poner su cabeza, dice la palabra. No es ese el evangelio en que nosotros vemos en muchas denominaciones, vemos el enlace. No es el evangelio del Señor. Y hay muchos predicadores que hablan, que venga, confirme la palabra, que venga, selle la palabra, que venga, parte, siembre, cuando la Biblia me habla de otro tipo de cosas. La palabra del Señor me está diciendo que usted tiene que escuchar la palabra de verdad. Y la palabra es una persona, no es un concepto. Es Cristo. La verdad es el Señor.
las enseñanzas. Él mismo dijo: yo les enseñé a mis discípulos y ellos tenían la obligación de enseñarnos, pero el Señor no nos dejó solo. Y Él mismo hace la celebración y Él mismo enseña y dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos enseñará todas las cosas. La verdad de Cristo, la verdad de su palabra. Y nosotros somos muy seguidores de aquel evangelio en donde nos compran el alma, en donde comercian con su fe, en donde aquellos que son débiles en creer en el Señor terminan vendiendo sus cosas, terminan haciendo hechicería y brujería, y se les ha olvidado que nosotros los creyentes, que nosotros los seres cristianos, caminamos por fe y esperamos en Él, que Jesús haga, que Jesús me sane, que Jesús me restaure, que Jesús me levante. Y todo eso es por medio de su palabra. No hay más, hermano. Fíjense que aquí la Escritura dice: habiendo oído la palabra de verdad. Y si usted escucha la palabra de verdad, si se le habla de Cristo, si se le llama al arrepentimiento, si se le llama a vivir una vida en santidad, a que sus decisiones las tome de acuerdo a lo que dice la Escritura, a que las decisiones, los pensamientos, los sentimientos, todo vaya alineado a la palabra de Dios, porque ahí usted está en santidad y es una persona espiritual. No porque usted cante y levante la cuadra, grito entero porque está cantando, pero a los 10 minutos todo lo que hizo vino con su pleito, con su contienda, con su cosa, todo se fue al piso. No es por emociones, hermano. Nuestra vida espiritual no es por emociones, es por convicción en la palabra y en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, dice, haber oído la palabra de verdad, ¿qué le trae? Salvación. Es la verdad, es Cristo, es creer en el Señor. No porque yo tenga una denominación que es tan grande como una cuadra y diga y levante cosas y diga cosas, la persona se va a salvar. ¿De qué me sirve eso, hermano? Si yo estoy hablando un evangelio falso, si estoy llevando a que ustedes se muevan en las emociones, hagan actos que no son bíblicos, pero como yo quiero que la gente no se vaya, porque yo quiero que la gente tenga un montón de personas y no me interesa qué estoy haciendo con eso. Yo prefiero llegar a la presencia de Dios como llegó Cristo. Señor, me diste 12. De los 12, uno se perdió, pero aquí están los 11. Formados, instruidos, con temor y con temblor ante las cosas de Dios. Y el que tenía que perderse para que pudiese el Evangelio, la obra de Cristo avanzar. Y es lo que nos está diciendo la palabra, hermano. Escuche una palabra a usted, yo le estoy diciendo que no, porque hay buenos predicadores, hay buenos enseñadores, pero usted tiene algo, y es el discernimiento de los espíritus. Y de los espíritus no son de Satanás, sino de la persona que está exponiendo la palabra. Porque muchas veces nosotros escuchamos y uno dice, eso no es del Señor porque no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la palabra de Dios. Y ahí es donde uno empieza ¿a qué? A afinar, a discernir, a poner por obra los 5 sentidos para que usted no sea engañado, como dice el Señor. Jesús dice que tiene preocupación porque nosotros seremos engañados. Y por eso dice el Señor en su palabra que Él quitará días, menguará por causa de los ungidos. ¿Por qué? Porque podemos ser engañados. Y es algo que yo siempre le digo al Señor: no me dejes, Señor, hablar lo que no es, no me dejes hablar lo que no es, Señor. Es lo que dice la palabra, es lo que dice la Escritura. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo dice esto? Porque, hermanos, ustedes vienen confiados y ponen sus oídos y cumplen con el Señor creyendo en la persona que está acá. Pero yo también me puedo equivocar. Por eso ponga sus ojos en el Señor, no en mí. Yo trato, hermano, y Dios lo sabe, y el Señor también. Yo trato de que las cosas sean de acuerdo a lo que está la palabra. Trato de vivir una vida en santidad. Me alejo de muchas cosas, porque de lo que yo haga, ustedes reciben.
Y yo no quiero que ustedes reciban condenación, yo no quiero que ustedes reciban nada malo, porque ustedes están bajo una cubierta. Dios me los puso delante como ovejas y yo tengo que dar cuenta de cada uno de ustedes, de cada personita que Dios ha traído, que Dios ha estado aquí. A mí me toca dar cuenta. Entonces dice el evangelio de nuestra salvación, dice, y habiendo ¿qué? Creído en él. Miren, aquí ¿qué podemos ver? Usted tiene que oír, ¿cierto? Y usted tiene que creer. ¿En quién? En Cristo, hermano. No en la iglesia de Jesucristo el verdadero camino, no en esas alas. Créale al Señor por medio de su palabra. Aún lo que yo les enseño, llévenlo a la presencia de Dios. Señor, ¿qué tanto de lo que ella habló es del Espíritu y qué tanto fue de la carne? Llévelo, hermano. A mí no me da... No, usted no está haciendo nada malo porque usted está cumpliendo lo que dice la palabra. Juzgue la palabra. No juzgue las acciones ni los comportamientos, porque eso le pertenece a Dios, no a mí. Yo no tengo que juzgar el comportamiento de ustedes. Que vea algo y yo lo llame y le pregunte, hermano, porque yo tengo que corregir ese tipo de cosas en ustedes, porque esa es mi función. Si yo veo que un hermanito se va a tirar por el segundo piso abajo, y tengo que llamar, a ver, hermanito, ¿por qué se va a suicidar? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué está? Pero tenemos que empezar a aprender, tenemos que empezar a vivir en algo que se llama mi confianza en Dios, no en los hombres. Porque Colosenses es muy claro. Si usted nació con Cristo, dice, ponga su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y dice la palabra del Señor, dice, si usted oyó la palabra de verdad, dice, y habiendo creído en Él, ¿qué lo lleva a usted a ser un sellado? Que usted oiga la palabra y que usted ¿qué? La crea. Cuando usted la oye, cuando usted cree la palabra del Señor, el evangelio de la verdad, entonces viene el sello del Espíritu de Dios. Luego usted es un sellado. Y cuando usted es un sellado, entonces empieza a haber cambios en nuestra vida. Empieza a haber transformaciones en nuestra forma de hablar, de ser y de actuar. Empezamos a ver cosas distintas alrededor nuestro. Porque soy un sellado. Porque creo en el Señor. Porque el Espíritu Santo empieza a enseñarme la palabra. Empieza a instruirme, empieza a decirme, no está bien que diga groserías. No está bien que grite, no está bien que maldiga, no está bien que aquí usted se comporte y en su casa tenga otra actitud y en su trabajo sea otra persona diferente. Tenemos que ser uno solo aquí, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Pero esos cambios los hace es haber creído en su palabra. Y el Espíritu Santo empieza a obrar. El Espíritu Santo empieza a cambiar mi forma, mi manera. Cosas que antes yo hacía, ahora no las hago y ni siquiera me he dado cuenta en qué momento Dios me la quitó. En qué momento Dios cambió mi forma de hablar. En qué momento Dios ha venido controlando mi temperamento. Porque nosotros por sí y por no, como santanderianos tenemos nuestro carácter. Pero eso nos ayuda a controlar el Espíritu Santo. No, es que como soy santanderiana, entonces saco los patacones con la mano a ver cómo es la cosa, para sembrar miedo y temor. No, hermano. Sabemos que tenemos nuestro carácter, pero el Señor entra. Ese carácter, esa injundia o ese perrenque, úselo para decirle al diablo no. Para decirle al pecado no, porque eso es lo que nos hace estar delante de Dios en santidad. Pero no use su temperamento para pelear con el hermano, para pelear con la hermana, para agarrarse a decirle a no sé quiéncito cuánto es 1 más 1, porque eso no estaríamos haciendo nada. Dice la palabra, dice en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Cuando Jesús iba a subir al cielo, a entregarle las cuentas al Señor, a irse ya definitivamente para darnos la promesa que Él volvería, Él fue muy claro, Él dijo, yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad estará con ustedes. Y por eso la Escritura dice que Él está sobre nosotros.